La ulterior imputación al tipo objetivo. La teoría de la imputación objetiva es un instrumento conceptual que sirve para determinar la tipicidad objetiva en delitos de mera conducta y de resultado. De lo que se trata no es de constatar realidades empíricas, sino de imputar objetivamente a una persona un comportamiento socialmente intolerable y, dado el caso, un resultado socialmente desvalorado. Por lo tanto, la imputación al tipo objetivo presupone la realización de un peligro creado por el autor y no cubierto por un riesgo permitido dentro del alcance del tipo. A continuación, los causales de exclusión. Disminución del riesgo. Si el autor modifica un curso causal de tal manera que acorta o disminuye el peligro ya existente para la víctima y por tanto mejora la situación del objeto de la acción, como por ejemplo, el que viendo que una piedra va a la cabeza de otro, logra desviarla para que le den el brazo, que aunque no la pueda neutralizar, sí logra desviarla a una parte del cuerpo que es menos peligrosa. A pesar de su causalidad, no comete unas lesiones. Ciertamente la situación es distinta en caso de que alguien no debilite un peligro ya existente, sino que lo sustituya por otro cuya realización es definitiva, es menos dañosa para el sujeto que lo hubiera sido al peligro inicial. Así, por ejemplo, cuando alguien tira a un niño por la ventana de una casa cuando ésta sufre un incendio y con ello le causa considerables lesiones, pero de esa manera le salva de la muerte de las llamas. Aquí el autor realiza acciones típicas de un delito, que le son imputables como realización del tipo, pero puede estar justificado por consentimiento presunto o estado de necesidad. No es imputable desde el prisma de la disminución del riesgo el resultado que el autor produce para evitar otro resultado más grave que de otra forma pudiera haberse producido. La disminución del riesgo se materializa cuando la acción del sujeto ha disminuido un peligro mayor que amenazaba a la víctima. Falta de creación de peligro. Existe exclusión de la imputación si el peligro de lesión de bienes jurídicos que representan determinadas conductas sirve como criterio para excluirlas que pese a pesar las causantes de resultados no se pueden imputar al tipo objetivo debido a que no representan previamente dicho peligro de lesión. Es decir, la imputación al tipo objetivo cuando el autor ciertamente no ha disminuido el riesgo de un bien jurídico, pero tampoco lo ha aumentado de modo jurídicamente considerable. Por ejemplo, quien envía a otro por leños durante una tormenta para que muera fulminado por un rayo, lo cual acaece en la realidad, queda excluida la imputación del resultado. Otro ejemplo, Carlos planifica matar a su hermano Luis, para ello le paga un viaje en avión a Galápagos, con la esperanza de que el avión caiga y Luis muera. Efectivamente, un desperfecto en el avión hace que éste estalle y Luis muere. Existe causalidad. El presente ejemplo se enmarca en la exclusión de imputación si falta la creación de peligro. Estableciendo que la falta de una acción homicida excluye la imputación, determinando entonces que en el ejemplo planteado el hecho de pagar un pasaje en avión para que viaje el hermano no crea un peligro jurídicamente relevante de matar, cabe recalcar que el derecho no toma en cuenta los mínimos riesgos socialmente adecuados que van unidos a ellas, ya que no es imputable una causación del resultado producida por las mismas como la provocación de una conducta socialmente normal y generalmente peligrosa no puede estar prohibida. Hay que indicar también que es necesario que exista causalidad entre conducta y resultado, ya que solamente existiendo aquel resultado puede ser imputado el sujeto y puesto a cargo de éste como fundamento de su responsabilidad. Sin la causalidad, el resultado aparecería como un suceso alejado del comportamiento del sujeto y sin relación a este, por ende, no podrá imputársele ningún resultado. Bueno, yo les hablaré acerca de los cursos causales hipotéticos y del riesgo permitido. En cuanto a los delitos comisivos, los cursos causales hipotéticos son irrelevantes por regla general. No obstante, en algunos supuestos no impide otorgarles un efecto excluyente de la imputación. Sin embargo, la imputación se excluye
cuando el autor lo que trata es solo de modificar la causalidad natural sin empeorar la situación de la víctima en su conjunto. Ejemplo de esto es: una persona se encuentra en la calle y ve que un vehículo se aproxima de manera muy rápida en contra de otra persona. En este supuesto, ella va y empuja a la víctima y le lesiona el hombro. No obstante, recordemos que ha protegido el bien jurídico, que es la vida. En este supuesto, no se le puede imputar ningún tipo de accionar, pues lo que ha hecho es simplemente proteger a la víctima. El riesgo permitido no es otra cosa que aquella conducta que crea un riesgo jurídicamente relevante, pero que la norma le permite aquel riesgo que crea. Ejemplo de esto claramente es aquella conducción automovilística, en donde de alguna manera se crea un riesgo para la vida, para la salud y para los bienes materiales. Al momento de una conducción, puede incluso una persona matar a otra, pero se excluye de la pena cuando esta persona ha tomado todos los tipos de normas, todas las reglas posibles para evitar este tipo de accidentes. Pero a pesar de todo lo que ha hecho y de todos sus esfuerzos, le ha sido imposible. Entonces, no se puede imputar una acción cuando se ha tratado de encajar a las reglas del supuesto. Por ejemplo, una persona se encuentra conduciendo por su carril y una moto que se percata viene demasiado rápido, intenta rebasarle y esta persona que viene en moto está ebria. Al momento de que se encuentra en el vehículo, obviamente intenta no lastimar aquella moto, pero a pesar de todo lo que hace, todos sus esfuerzos, no puede o no logra completar este accionar de que no lastimar, porque la moto, en primer lugar, la persona viene ebria y está sumamente rápido. Entonces esta persona termina siendo golpeada por el vehículo, pero por la culpa de la misma persona que conducía la moto. Entonces no se le puede imputar un accionar cuando ha contemplado todos los reglamentos y se ha enmarcado a las leyes. Siguiendo con las causales de exclusión, tenemos como tercer punto la falta de realización de peligro, aquella que nos conduce a la impunidad, es decir, a la existencia de la imposibilidad de ser sancionado, de que el autor no sea condenado con una pena. Es por eso que Roxy nos manifiesta que los daños causados por el autor solo pueden ser imputados cuando se verifique la forma que él logró y si el objetivo de él haya sido cumplido. Siguiendo con el tema, la falta de realización de peligro dentro de una lesión típica de un bien jurídico solo es considerado como la falta de consumación, por lo que se entiende que el autor que haya cometido dicho daño solo podrá ser sancionado con tentativa, y por lo que se sobreentiende que en los casos de delitos dolosos, el autor solo en primer momento llega a la tentativa, pero que después el resultado es consecuencia por una causal impredecible. Para un mejor entendimiento del tema, daremos un ejemplo. Tenemos el caso de Juan y la ex novia llamada María. Juan dispara en el brazo izquierdo a María y al escuchar que los vecinos cercanos habían llamado a la ambulancia, se da la fuga. María, ya instalada en el hospital, pasa un determinado tiempo y sucede que el hospital se incendia, por lo que es causa de que haya fallecido María. Con este ejemplo vamos a determinar quién fue el causante de la muerte de ella. Si bien es cierto, Juan disparó en el brazo izquierdo a María, pero eso no es un motivo que determine que causó la muerte de ella. Por lo que descartamos de que Juan haya sido totalmente culpable de la muerte de ella. De manera que nos queda como segundo punto el caso del incendio del hospital. Se sobreentiende que el incendio
Obviamente causó la muerte de María, por lo que Juan no podrá ser imputado por la muerte de ella. Podría ser en caso de tentativa, pero más no por la muerte de ella, pues él no consumó el acto. A manera de conclusión acerca de la falta de sensación de peligro, tenemos que el actuar del autor no fue consumada por el daño causado que él hizo, sino más bien por una existencia imprevisible, por una causa imprevisible que se dio en el momento. Como cuarto punto tenemos la falta de realización del riesgo no permitido. Si bien es cierto, la consumación requiere de la realización del peligro. Es por ello que en el caso de la realización del riesgo no permitido, la imputabilidad del resultado depende adicionalmente de que en el mismo se haya realizado precisamente ese riesgo no permitido. Para un mejor entendimiento del tema, realizaremos el siguiente ejemplo. Es el caso de un doctor con su paciente. El paciente del doctor requiere de urgencia una operación estomacal. El doctor procede a realizar dicha operación y sucede que después de un determinado tiempo el cuerpo del paciente no es suficientemente fuerte para poder aguantar dicha operación, por lo que después de un buen tiempo que haya pasado, se comienza a infectar, por lo que causa la muerte del paciente. En este caso, vamos a determinar si el doctor es o no es el que haya causado la muerte del paciente. Si bien es cierto, en el ejemplo incluso se determinó que el doctor lo único que estaba realizando era su labor, más no tenía la intención de matar a su paciente, pues era de urgencia la operación, por lo que el doctor se exime de responsabilidad penal y por lo que no podrá ser acusado ni mucho menos sancionado con una pena, pues él no es el culpable de la muerte de eso, fue algo que se le salió de las manos. Eso es lo que trato de decir acerca de la falta de la realización de riesgo no permitido, que es algo que al autor no crea un peligro para el otro, sino que es algo que ya sale de las manos, es algo imprevisible. La exclusión de la imputación en caso de resultados que no se encuentran cubiertos por el fin de protección de la norma de cuidado. No se puede imputar el resultado al autor en casos en los que la superación del riesgo permitido ha aumentado el peligro de un curso del hecho, como el que luego se ha producido. Por ejemplo, dos ciclistas van por la carretera en medio de la noche sin iluminación. Luego de un momento, el primer ciclista choca con un obstáculo en la vía que al no tener iluminación no lo vio. Se podría decir que el accidente se hubiese evitado si el segundo ciclista hubiera tenido su iluminación, pero se le excluye de la imputación debido a que dicha iluminación solo podría evitar un accidente de la misma bicicleta y no de terceros. Continuando con la conducta alternativa conforme al derecho y teoría del incremento del riesgo, aquí no se le puede imputar el resultado al autor cuando éste haya sobrepasado las fronteras del riesgo permitido. Sin embargo, se demuestra que aunque se hubiera observado con cuidado lo exigido, el resultado hubiera sido el mismo. Por ejemplo, en el caso de un ciclista ebrio que por una mala maniobra cae debajo de las llantas traseras de un camión que intentaba adelantarlo sin guardar la distancia exigida o reglamentada, se demuestra que el accidente se habría producido aunque el conductor hubiese mantenido la distancia lateral exigida.
ya que el ciclista en su estado de ebriedad aumentó el riesgo de igual manera. Sobre la combinación del incremento de la teoría del riesgo y del fin de protección. Entre los partidarios y adversarios de la teoría del incremento del riesgo se ha formado un tercer partido que presta atención con múltiples variaciones en lo concreto, no a la conducta alternativa conforme a derecho, sino a determinar si el autor es el responsable de aquel peligro que se ha realizado en el resultado concreto. Como por ejemplo, Pablo conduce sin licencia de conducción y pese a ello conduce correctamente, pero se ve implicado un accidente de tránsito. Pero el fin de la prohibición de conducir ha aumentado el incremento del accidente. La prohibición de conducir no es impedir las consecuencias de una conducción reglamentaria, por lo que pese al incremento del riesgo no se produce la imputación, solo se da un mero reflejo de la protección. Alcance del tipo. La cooperación en una autopuesta en peligro doloso. Alguien puede incitar o cooperar en acciones de otro que son mucho más peligrosas de la medida normal, como por ejemplo, Ricardo y Daniel llevaron a cabo una competencia con motos, estando ambos bebidos, pero aún estando en plena imputabilidad. Durante la carrera, Daniel sufrió un accidente mortal por su propia culpa. Ricardo fue condenado por homicidio imprudente, por haber causado al infligir el deber de un resultado previsible y evitable. En esta argumentación es totalmente correcto, ya que la participación es una carrera irracional, en la que por una ronda de cerveza se pusieron en juego 2 vidas humanas. Creó un peligro que rebasaba claramente el riesgo general del tráfico, peligro que también se realizó en el posterior curso de los hechos, pero como se dio una cooperación en una autopuesta en peligro doloso, de cuyo riesgo era suficientemente consciente Daniel, dada la plena imputabilidad que aún tenía, pese a concurrir la realización del riesgo, el resultado no cae dentro del ámbito de protección de la norma y no puede ser imputado. Puesta en peligro de un tercero aceptada por este. Bueno, cuando nos referimos a la puesta en peligro de un tercero aceptada por este, estamos ante un sujeto que no se pone dolosamente en peligro a sí mismo, sino que se deja poner en peligro por otro en consecuencia del riesgo. Es decir, que la persona consciente de lo que está haciendo sabe del peligro que va a ocurrir, pero sin embargo acepta estar en el riesgo. Como consecuencia, no en todos los casos, la conducta resulta impune, sino que deben concurrir determinados requisitos. Para que se dé a cabo, para que se lleve a cabo la puesta en peligro de un tercero afectado por este, tiene que tener 3 requisitos necesarios. El primero es que la víctima conozca el riesgo en la misma medida que quien realiza la puesta en peligro. Es decir, que ambos tienen que estar conscientes del peligro que va a ocurrir si estos llegan a realizar un acto. En segundo lugar, que la lesión sea consecuencia del riesgo asumido y no de otro distinto. A esto se refiere a que debe el riesgo debe estar, o la muerte de la persona debe estar dirigida 100% por la contravención que esté realizando. Es decir, si una persona está conduciendo un auto a gran velocidad, el accidente debe producirse por la velocidad e impactarse con algo. Si en tal caso esta persona va a velocidad y por algún tipo de chiste o broma mueve el manubrio y se va y se vuelca, eso ya no viene a este segundo paso. En tercer lugar, quien es puesto en peligro debe ser igualmente responsable del acontecer que quien genere el riesgo. Es decir, que ambos son responsables de las consecuencias que se realizan en el acto. A continuación vamos a citar un ejemplo para ver para observar si existen los 3 requisitos que hemos nombrado anteriormente con respecto a la puesta en peligro de un tercero aceptada por este. Vamos a un ejemplo. Juan está en una discoteca tomando con sus amigos y Pedro también se encuentra entre esos amigos. Juan, que está totalmente ebrio, le dice a Pedro para llevarlo a su casa. Pedro acepta
acerca que éste lo lleve a su casa. Se suben al automóvil. En una curva, Juan acelera demasiado y se impacta contra los barriles que se encuentran a un lado de la pista. Producto de esto, Pedro muere. Ahora vamos a determinar si existen los tres requisitos. En primer lugar, ambos sabían respecto a la puesta en peligro en la que estaban, ya que Pedro sabía que Juan, si manejaba en ese estado etílico, podría causar un accidente. En segundo lugar, la lesión fue consecuente por el riesgo producido. Es decir, en una vía Juan no se percató y aceleró de más y se fue contra los barriles de la pista. Y en último, quien es puesto en peligro debe ser igualmente responsable. Es decir, Pedro también es responsable, ya que éste asumió estar al lado de Juan para que éste lo lleve a su casa. No obstante, en este caso se puede sancionar la contravención, ya que Juan se encontraba en un estado etílico y por eso dentro de la norma está sancionable que la persona que maneje en un estado etílico será sancionado con una pena privativa de libertad y por ende también una remuneración de un salario básico. Puesta en peligro de un tercero aceptada por este, así como por ejemplo inducir a beber más de la cuenta o realizar ejercicios acrobáticos en cuerda floja, salvo que se trate de una inducción al suicidio. Es ciertamente una forma de incrementar el riesgo de que se produzca un accidente, pero no parece que entre dentro del fin de protección de la norma proteger a quienes consciente y voluntariamente se exponen a peligros, bien aceptados a apuestas, como puede ser la ruleta rusa, o bien participando voluntariamente en una actividad peligrosa, como puede ser un copiloto en una actividad de carreras, en un coche de carreras. Todos estos resultados caen fuera del ámbito de protección normal que se previó al dictar de la norma penal y por ello deben ser excluidos en el ámbito jurídico penal relevante. Atribución de la esfera de la responsabilidad ajena. La atribución a la esfera de responsabilidad ajena. En estos casos, la ratio de exclusión de la imputación estriba en que determinados profesionales dentro del marco de su competencia respecto a la eliminación y vigilancia de fuentes de peligro son competentes, de tal modo que los extraños no tienen que entrometerse. Entonces, la consecuencia político-criminalmente coherente de dicha asignación de competencia es exonerar al primer causante de las consecuencias que sean provocadas por una conducta dañosa del profesional. Un claro ejemplo que podemos citar brevemente es un motociclista que se encuentra levemente ebrio, impacta contra un separador que se encontraba mal ubicado en la vía, de tal modo que en virtud de la esfera de la responsabilidad de A, que en este caso vendría a ser el motociclista, se desplaza a B, que B es el Estado, por tratarse del sujeto en el que recae la responsabilidad en la falta en el servicio, sin la cual no se hubiera producido el accidente.